Y seguimos un poquito con el gabinete, ya vamos a casi terminar el programa, pero antes hay un par de información que compartirles. La primera es que, miren, entre qué es gabinete y entre qué es actual. Anabel Hernández sigue intentando promocionar su libro. En este espacio le hemos platicado mucho cómo es que Anabel Hernández, periodista, investigadora, escritora, ha intentado promocionar mucho su último libro, que es sobre la historia secreta de Andrés Manuel López Obrador y sus vínculos con el cártel de Sinaloa, que no muestra ninguna prueba absoluta. Pero en tiempos de gabinete, recordemos que también Anabel Hernández ha hablado mucho sobre el perfil de Omar García Harfuch, que es para muchos el perfil que va a quedar en la Secretaría de Seguridad y todavía no lo tenemos claro, pero pues es como que el más seguro que tenemos. El asunto es que entre que sean peras y manzanas, Anabel Hernández aprovechó para intentar darle difusión a su libro, colgarse del tema del gabinete y volver a hablar de Omar García Harfuch. Vamos a escuchar lo que dijo. A quien incomode. Y ese tiempo será el día de mañana, cuando la candidata electa, Claudia Sheinbaum, dé los nombres de quienes serán los integrantes de su próximo gabinete. Será el momento en que una de las revelaciones hechas en la historia secreta tomará cuerpo y forma y dará sentido a todo lo que he estado señalando desde la publicación de esta incómoda investigación periodística que tanto ha molestado a López Obrador, a la llamada Cuarta Transformación y a Sheinbaum. Me refiero a la inminente nominación de Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, como el próximo secretario de Seguridad Pública Federal. Días después del 2 de junio, comenzaron a circular diferentes listas de quiénes podrían ser los integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum. Los nombres cambiaban, variaban. Lo que era invariable era el nombramiento de García Harfuch como el próximo secretario de Seguridad Pública Federal. ¿Saben lo que esto significaría para los ciudadanos y para las víctimas? Es el retorno del grupo encabezado por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino al poder, con todo lo que ello significa. Si se concreta este nombramiento, será una de las pruebas fehacientes del contubernio, de los vínculos entre Morena, la autodenominada 4T y el crimen organizado. ¡Aira! O sea, me está diciendo Anabel Hernández que no presenta ninguna prueba en su libro sobre los vínculos entre Andrés Manuel López Obrador y el cártel de Sinaloa. Me está diciendo que la prueba sería que Omar García Harfuch fuera el secretario de Seguridad de México. O sea, Anabel anda buscando pruebas hasta por donde no las hay. Pero el asunto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, miren qué cosa, aprovechó para mencionar un poquito, para dar pues un entre respuesta, entre lección y entre pues un par de dudas que quedan en el aire. Parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador es más periodista que Anabel Hernández. Vamos a recordar un poco lo que dijo el presidente en la mañanera sobre este tipo de conjeturas con las que intentan vender libros y que al final ni siquiera les salen. Y luego, como es el caso de Anabel, culpan al presidente porque no les compran sus libros. Chale. ¿Por qué se queda callado? ¿Cuánto tiempo te llevó escribir? ¿Cuánto te pagan? Si eres periodista de base, es decir, si estás contratado por un medio o te pagan por reportaje, por encargo. ¿Quién fue el que te convenció que era importante hacer el reportaje? ¿De dónde obtuviste la información?
¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Porque hay agentes, hay, como diría un amigo, nivelitos. Ya sé que no puedes revelar tus fuentes, pero nada más que nos digas si fueron los de abajo, los agentes, los de en medio o los de arriba de la DEA. Hay que reformular la pregunta para aclararla más. Si aparte de los agentes de la DEA o directivos de la DEA, ¿tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado? Aquí en México, ¿a quién consultaste? Ya nada más pon otra, ¿no? Si tienes pruebas de que el presidente de México está vinculado al narcotráfico. Y la última, si no tienes pruebas, ¿podrías ofrecer una disculpa pública? Ya, ahí. Entonces, la señora Anabel también en este contexto, además de escribir casi lo mismo y con la misma fuente, escribe un libro y no aporta ninguna prueba. Es un libro de calumnias. Sí, pero va a ser muy difícil. Pero de todas maneras, aplicaría, ¿no? Para todos. Debe haber ética en el ejercicio del periodismo, como en el ejercicio de la política. No se puede estar difamando, mintiendo. Ya basta de estar con el estribillo de fuentes anónimas o es información que no puedo revelar por protección a quien me otorgó los datos. En el libro sobre Ayotzinapa, lo mismo, Anabel. Dice, palabras más, palabras menos, que los jóvenes detienen a un autobús de los que estaban obteniendo para trasladarse
preparando una movilización hacia el 2 de octubre. Venían para acá. Acuérdense que eso fue el 26 de septiembre en la noche y tenían como propósito reunir 20 camiones. Y por eso fueron a Iguala a obtener los camiones. Pero que en uno de esos autobuses había droga, heroína, que iban a llevar a Estados Unidos, que trasladaban heroína desde Iguala. Esto, Anabel, a Chicago, de Estados Unidos, y pone información de la DEA. Y que dice ella que su informante le comenta que el capo de capos decide escarmentar a los jóvenes y él ordena al ejército que se haga cargo de los jóvenes y que su informante le confirma que los jóvenes fueron trasladados al batallón y que fue el ejército. Incluso el capítulo de su libro se llama Fue el ejército, lo que estamos escuchando constantemente en las conciencias. Cuando no hay ninguna prueba. Y ella participa como testigo para que se le dé asilo al juez de Barandilla de Iguala, que asegura que los jóvenes nunca estuvieron en los separos de ese juzgado. Y el gobierno de Estados Unidos, llámese Departamento de Justicia, DEA o como se le llame, le otorgan el asilo al juez de Barandilla. A ver si encuentras. Y se avientan un juicio de valor para justificar el por qué lo asilaban. Estoy hablando del proceso. A ver si encuentras para leerlo textualmente. En donde sin pruebas, porque desde que empezó la denuncia, incluso la solicitud de amparo, de medidas cautelares, nunca se habla del gobierno federal ni del ejército. Se habla de autoridades locales, policías municipales y de una banda, creo, Guerreros Unidos. Pero después empieza a cambiar la narrativa. Fue el ejército. Y yo tengo mis sospechas.
porque en ese entonces había la intención desde Estados Unidos, en particular de la DEA, de vengarse del ejército. Este es el caso del general Cienfuegos, porque desde el gobierno de Calderón quisieron utilizar al ejército mexicano para llevar a cabo sus operaciones en México. En el gobierno de Calderón operaban desde la embajada de Estados Unidos. El gobierno de Calderón formaron a elementos de la Marina. Eso lo permitió Calderón. La Secretaría de Marina tenía otros fines y como no podían subordinar al ejército por lo que significa el ejército mexicano, un ejército surgido de la Revolución nacionalista, Calderón les da la oportunidad y se llevan a marinos a formarlos en el Comando Norte. Y constituyen, crean un cuerpo de élite militarizado con todo el equipo más sofisticado y lo subordinan. Hay un testimonio de un embajador de Estados Unidos en México en donde habla de que ellos daban las órdenes a la Marina. Cuando fue el enfrentamiento y ajusticiamiento o asesinato de los Beltrán Leiva, hasta declaró en ese entonces el embajador de Estados Unidos que el ejército no ayudaba, que ayudaba la Marina. Entonces, ahora la señora Anabel, ¿no encontraste? Sí, pero quiero el testimonio, más que nada el criterio de la Corte, en donde dice, no puede, fíjense lo que sostiene, no puede una autoridad local, no pueden las autoridades locales, ni las policías municipales, ni la delincuencia que operaba en la región, llevar a cabo un operativo para desaparecer a 43 jóvenes porque no tendría capacidad de hacerlo. Esto, pero así lo afirman, solo pudo realizarlo el gobierno federal y la Policía Federal, sin pruebas, y le otorgan el asilo, siendo
testigo la señora Anabel. ¿Por qué me importa? Bueno, porque queremos saber dónde están los jóvenes y cómo se nos ha complicado tanto por los intereses. Y si no hubiese yo padecido a la señora Anabel en carne propia, si fuese cualquier otra periodista o cualquier periodista, yo diría, pues a lo mejor lo de Iguala tiene algún sustento. Pero después de lo que me hizo a mí, que inventa que voy a una gira a La Laguna y que un famoso delincuente de Villarreal se reúne conmigo en un hotel y en una habitación, dice, por cierto, no muy grande, nos saludamos y me entrega una maleta llena de dinero y yo le entrego esa maleta a quien era mi ayudante, el general Audomaro Martínez, que es ahora el de inteligencia. ¿Cuándo? ¿Qué prueba? Y todo el libro así. Y en el caso que les estoy planteando de Ayotzinapa, que es un tema, lo bueno es que todavía me quedan 100 días. ¿Por qué vamos a seguir hablando de esto? Pues ahí está un poco lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde básicamente le aplicó un quemón a Anabel Hernández. No es el único que lo dice. De hecho, en este espacio hemos entrevistado a Laura Sánchez Ley, periodista de investigación. Ella es autora del libro de Aburto. Ella desclasifica, forma parte del equipo, encabeza el equipo que desclasifica los archivos de Colosio. Y ella dice que ella en realidad nunca le ha creído a Anabel Hernández porque mucha de la información que en realidad da no tiene sustento, no tiene pruebas. Que en el caso de Genaro García Luna, lo que ella publica en el caso de Genaro García Luna, pues fue más como un tema de suerte, pero que tampoco era algo que estuviera como muy escondido, porque al final fueron coincidiendo varios temas. Entonces, no es el único el presidente el que critica. Periodistas de investigación con una amplia trayectoria y reconocimiento también han criticado a Anabel Hernández por publicar más allá de las fuentes, prácticamente sin fuentes, sin datos concretos y utilizando muchos anónimos, que eso fue creciendo en su campaña, en su carrera periodística, llamémosle, y que eventualmente llega al punto en donde ya no tiene ningún sentido, ninguna coincidencia, y lo que estamos escuchando con Anabel es que está buscando agarrarse de cualquier perfil al que hay que cuestionar, cómo de que no, pero está agarrándose de cualquier perfil para intentarle darle ese crédito o ese respaldo periodístico a un libro que carece de fuentes, que solamente se basa en el anónimo, del anónimo y cita personas que ya están muertas, que ya ni siquiera pueden salir y defenderse en un periodo donde ella pues se supone que tenía contacto con estas personas, particularmente con los Beltrán Leiva, que ahora Arturo ya no está, que hubiera sido un gran testigo clave en el caso de Genaro García Luna, pero no está Arturo Beltrán Leiva porque fue ejecutado en un operativo encabezado por Genaro García Luna en la administración de Felipe Calderón, pero lo utilizan a él como fuente en muchas cosas de las que no se puede defender y al mismo tiempo genera muchísima confusión y se contradice con la Anabel de hace 5 años y más, que decía una y mil veces que ella ya había investigado durante 20 años Andrés Manuel López Obrador y nunca le había encontrado absolutamente nada. Entonces, al final vamos y hacemos vamos intercambiando entre la Anabel de ayer y la Anabel de hoy y no encontramos mayor congruencia. Lo único que queda claro es que Anabel está buscando agarrarse de cualquier cosa, la más mínima y cuestionable que sea, como para decir, ven, mi libro sí tiene fuentes. En el caso de Omar García Harfuch, todos sabemos que es el próximo secretario de Seguridad, a menos que la doctora Claudia Sheinbaum nos dé una sorpresa, que no lo creo, y entonces dice, ven,
como él va a ser el secretario de seguridad, pues entonces esa es la prueba que mi libro tiene fuentes, pero en realidad eso prueba algo. No, no prueba absolutamente nada. Agarrarte de algo que es obvio como para decir que eso prueba lo que dices en tu libro cuando ni siquiera dices eso en tu libro, perdón, pero no es prueba de absolutamente nada.